Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Él nos bendiga en esta hora. Agradecido del Señor por sus bondades y por su infinita misericordia. Reciba un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 33. Salmo 33. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantarle con salterio y de cacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Por recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. De los cielos miró Jehová, y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró, y sobre los moradores de la tierra, él formó su corazón para todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, y sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitir estar aquí, Señor, para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Todo lo que tú has dicho en cada porción de esta palabra, Señor, esperanzadora, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Te damos las gracias, Padre Celestial. Bendice este cántico, Señor. Bendice a tu siervo que va a traer la palabra, haz que corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a nuestros himnarios en la página 28, el himno 56. Guarda el contacto. Quieres sobre el mundo ser un vencedor. Quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre cual fiel luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás, a causa del contacto con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones
corazones ellos han de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto tú debes guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer? El mundo a Cristo puede en ti hoy ver. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanos que nos oyen en esta hora. Mi nombre es Albina Pineda, me congrego en el Tabernáculo de Benecer y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Esta vez le vengo a dar testimonio de uno más que me ha dado el Señor para tener una experiencia con Él, una confianza de que Él es un Dios real, de que Él es un Dios vivo, de que Él quiere que sus hijos confíen en Él como un buen padre que es. El Señor Jesucristo me libró de ser víctima de un atraco, porque llegué como a las 10 de la noche, para ese entonces, que los servicios salían un poco más tarde, y duraba un rato en la parada, y llegué a esa hora a la parada de la casa. Tenía que caminar aproximadamente 6 cuadras, y ese día era un día extraño. ¿Por qué era extraño? Porque resulta que todo estaba muy solo, y por esa zona siempre frecuentaban los vecinos. Y ese día, bueno, voy caminando y no había nadie por fuera, porque ese día había llovido y la noche estaba demasiado fría. Pero aún así siempre habían personas que caminaban por allá, por la vía. Todos los que se bajaron de allí del autobús, cada quien se fue para su lugar, y bueno, quedé sola. Era tanto el silencio que hasta el ruido de cada paso se hacía muy fuerte. Cuando ya voy llegando a la casa, siento que como si viniese un ejército, porque si mis pasos hacían ruido, el paso de 30 personas era más fuerte, se oía como si viniese un ejército. Eso me llamó la atención de qué pasa, por qué este ruido. Luego, cuando miro hacia el frente, vienen como 30 personas de la zona por allá que estaban apoderados de ese lugar. Venían todos armados y vienen hacia mí. En ese momento llegaron muchos pensamientos a mi mente, como que ¿qué hago? Aquí no hay vecinos que tengan la puerta abierta,
todos están durmiendo, no hay nadie que me oiga. Y para ese entonces, los malandros que estaban apoderados de la zona, ellos estaban en la mañana, en la madrugada, porque la mayoría de personas de allá salen a trabajar en la madrugada. Ellos esperaban a las personas en las veredas, en las esquinas, se los llevaban armados y les robaban sus cosas en sus hogares. Y a veces habían familias que fueron víctimas del maltrato, sus hijas fueron víctimas de violaciones, y muchas cosas así ocurrían allá en ese lugar. Y bueno, se me vinieron tantos pensamientos de que yo dije, bueno, estos van a hacer lo mismo que como hacen en la mañana, van a aprovechar y van a hacer esto en este momento. Me van a quitar la llave que ya la traía ya en la mano. Siempre tenía por costumbre que una cuadra antes de llegar a la casa sacaba la llave. Y enseguida fueron mis 3 hijos que estaban durmiendo y yo, uy, ¿qué voy a hacer cuando toda esta gente se metan para adentro? Ellos se van a asustar. Eso era lo que se me venía en el pensamiento. Claro, esos pensamientos volaron en mi mente en cuestiones de segundos. Eso no fue que duré 1 hora, 2 horas para pensar eso fue enseguida. Cuando miro ya veo que se viene acercando, viene como a 4 metros de donde yo estoy, y yo quería correr y yo sentía mi corazón muy acelerado, como que quiero, no sé, brinco una pared, no sé qué hacer en ese momento. Y el malandro se venía acercando a mí como 15, dejó custodiada las 4 esquinas de las calles y se vino para acá hacia donde yo estaba como con 15 personas. Y me dice, quédate quieta y párate ahí. Y ahí en ese momento yo, ay, ¿qué hago? Quería correr. Y llego y le digo, Señor, ¿qué hago? Y oí también órdenes del Señor que me dijo, quédate quietecita, quédate tranquila, no te muevas. Ahí me quedé tranquila esperando a ver qué era lo que iba a hacer el Señor. Cuando Él llega y trae su arma desenfundada allí, pues, o sea, cualquier accionar, Él no iba a comer cuento, pues, porque esas personas ahí no tenían ningún temor. Yo era seguro de que si me ponía, como se dicen ellos, que no quería colaborar con ellos, no iban a dudar en dejarme ahí, pues. Y cuando Él llega y me quita la cartera que la cargo aquí en el hombro, yo lo que le dije fue, ¿usted por qué me va a quitar mi cartera? Yo ahí lo que cargo es la Biblia. Entonces él me dice, ¿usted es cristiana? Sí. Luego él me bajó la cartera hasta acá, hasta el antebrazo. Cuando yo le dije que si era cristiana, me la vuelve a subir hacia el hombro y me da una palmada. Me dice, quédese quieta, señora, que no le vamos a hacer nada. Abra la puerta y entre. Bueno, todavía no tenía la confianza de que el Señor tenía el control porque estaba demasiado nerviosa. Se me vieron otros miles de pensamientos en la mente pensando de que no, ahora están esperando que yo le dé confianza, abra la puerta y igualito se van a meter detrás de mí. Y él, vaya señora, vaya para allá. Enseguida cuando vieron que el cabecilla estaba durando mucho conmigo, o sea, como que este es muy especial para que estén durando tanto con ella. Llegaron todos y se acercaron a mí y me rodearon allí con pistolas y bueno, y yo como que, ay Señor bendito, no hallaba qué hacer, no, solamente como me le dijo el Señor, quédate quieta, allí paralizada. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le dicen los otros, retrocédanse, váyanse para allá. No, pero ¿qué pasa? Es más, se querían poner a discutir con él porque no accionaba. Era el Señor que lo tenía ahí controlado. Y bueno, él me dice, no, deja quieto que la señora se va para adentro. Ay, sentí como más confianza, como que bueno, ya le está dando una orden a este pocotón de gente, tienen que obedecerle. Llegué y abrí la puerta y entré. Nada más cuando puse un piececito dentro de la casa y vi como que, ay Señor, ya obraste, no me hicieron nada, Dios mío,
realmente me arrodillé, le di gloria al Señor, le dije gracias, mire, después gracias que libraste a mis hijos que no vieran esta escena, Señor, pudieron ser víctimas de una violación, porque yo aquí no tengo cosas de valor, Señor, todo lo que tengo aquí es lo que usted me ha regalado. Y bueno, la gloria sea para el Señor, pues que me ha protegido en ese lugar que en el tiempo que acepté al Señor era el tiempo que más terrible de la delincuencia. Estaba completamente gobernado por los planes de que cada uno controlaba una zona. Ahí prácticamente eso era noticia todos los días, de muertos, de tantas cosas, porque ellos hasta el gobierno lo sacaron de ahí. Y el Señor me protegió en ese lugar y me sigue protegiendo, aunque ahora está más tranquilo, gracias al Señor. Y bueno, eso fue era tremendo, porque a veces agarraba carro, ya de ahí dije, Señor, no voy a dejar más a mis hijos aquí. Yo sé que usted me los ha cuidado y me los seguirá cuidando si hay la necesidad de dejarlos aquí solos. Pero yo ahora voy a tomar la decisión de llevármelos también para la iglesia. Para que ellos también, como no tienen nada que hacer, bueno, me los voy a llevar. Y así a partir de ese momento, bueno, todas las cosas ayudan para bien, porque desde ahí empecé a traerlos también para que se congregaran y no los volví a dejar solo en la casa. Aunque ellos vivieron miles de experiencias en lo largo de este tiempo que tengo sirviéndole al Señor, y que ellos venían conmigo también, porque en los autobuses eso se veía de todo también, mucha delincuencia. No respetaban que hubieran niños. Cuando llegábamos al lugar había tiros, bueno, eso parecía un 31, un 24, ya no se necesitaba que fuese un fin de año para uno ver todas esas cosas allá. Y bueno, y el Señor, pues la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, que todos estos años el Señor a mí me ha protegido. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué si usted ha visto todo eso, por qué no se ha ido de ese lugar? Porque usted es una hija de Dios y Dios le puede dar algo mejor. Pero una cosa de que siempre le decía a mis hijos, mire hijo, aquí nosotros podemos estar en medio de un tiroteo, podemos estar en medio de las balas como siempre habíamos quedado, pero el Señor siempre ponía a alguien que nos ayudara, que nos protegiera. Y prefiero estar aquí en medio de todo este desorden que irme de este lugar y no llevar la confirmación de Dios. Porque vi cómo personas asustadas se iban y sus hijos tenían ya bastantes años allá en la Sábila, y igualito ellos no les había pasado nada. Y cuando ellos salieron de ese lugar, muchos también perdieron la vida por ahí, y eso me servía a mí de ejemplo de que si yo aquí estoy protegida por el Señor, no voy a salir fuera de aquí, de este lugar, sin la protección de Dios. Porque el Señor, intenté muchas veces salir de allá y el Señor a mí no me lo permitió. Y hasta este momento yo sigo en ese lugar y el Señor a mí no me ha dicho que me mueva de allí. Y sé que ese sector ha sido protegido, ha sido guardado, porque donde hay un cristiano, el Señor le da protección a esos lugares. Así que si usted vive en un lugar así, o tiene un vecino o alguien que le está haciendo la guerra, no se preocupe, párese firme, tome a Dios en su palabra, siga adelante, porque si usted cree en el Dios vivo, Él lo va a proteger, lo va a guardar. Y quiero que conozcan el Dios que yo les sirvo. El Señor Jesucristo es un Dios vivo, es un Dios real, es como que si usted me pellizcara y yo siento que usted me está pellizcando. Así es real el Dios que yo les sirvo, y eso a mí me ha dado confianza y me ha puesto un ancla en mi corazón de que yo le estoy sirviendo a un ser especial, que es mi amigo, es mi compañero, es mi hermano, es todo para mí. Dios le bendiga y que este testimonio pues le aumente su fe, y no importa en el lugar donde Dios nos tenga, allí nosotros tenemos la protección de Dios. Y recuerde que ningún demonio se mueve sin que Dios le dé el permiso, y Él es el que tiene el control de todo. Dios le bendiga.
Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Los beneficios de tomar decisión por Dios, parte 2. Dios los bendiga, tengan buenas tardes. Es un placer volver a saludarle. En el nombre del Señor Jesucristo, le damos la bienvenida a este servicio especial para la gloria del Señor. Estamos aquí en el nombre del Señor Jesucristo para manifestar las obras del Señor. Él dijo, Él prometió que nosotros, si permanecíamos en Él y sus palabras permanecían en nosotros, entonces que pidiéramos todo lo que quisiéramos y nos sería hecho. Y nos vamos a pedir para gastar en nuestros deleites, como podríamos decir. No, vamos a pedir para la gloria del Señor. Vamos a pedir, usted y yo, es solamente las cosas espirituales. Por eso él tuvo esa confianza de decir, pidan lo que quieran, porque Él sabe que nosotros no vamos a pedir para nuestro provecho personal. Hay cosas que son para provecho personal, pero esas vienen por añadidura. Mientras nosotros nos enfoquemos en buscar lo que Él dijo, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendría por añadidura. Eso es manifestar la obra del Señor, manifestar la palabra, darle vida a la palabra. La palabra sola no hace nada. La palabra misma dice que la letra mata, pero el espíritu la vivifica. Quiere decir que teniendo la palabra como la tenemos y teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón como lo tenemos, entonces allí es donde viene el creyente, la nueva criatura, el creyente verdadero, el cristiano que ha recibido el Espíritu Santo, puede decir con confianza, yo soy un cristiano. Puede decir con confianza, mi corazón está lleno de Dios. Todo lo que, la confianza mía no es en mí, es plenamente en el Señor, porque nuestra suficiencia, como dice la misma Biblia, no es de nosotros, porque nosotros humanamente no servimos para nada, no tenemos nada humanamente, pero teniéndolo a Él, tenemos plena confianza de que lo tenemos todo. Como dice la Escritura también, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque nuestra fe viene de más allá que nuestra inteligencia, que nuestra suficiencia, que nuestro poder de hacer algo. No tenemos ese poder. Nuestra suficiencia proviene de Dios. Es Dios el que alimenta al creyente. Es Dios el que le da esa confianza al cristiano, al creyente, y cuando vienen las pruebas, las luchas, las adversidades, ahí está el Señor para defendernos. Ahí está el Señor para proveernos en nuestras necesidades. Ahí está el Señor para sanar a cualquiera en las enfermedades. Solamente tenemos que pedírselo a Él y tener esa confianza, creer que Él ya lo pagó, ya Él lo hizo. Es por eso que estamos aquí una vez más, contentos, agradecidos al Señor, felices, porque no es cualquier cosa lo que nos ha entregado el Señor, es la revelación de su palabra. Como dijo el Señor Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En este día podemos decir, toda la palabra nos fue entregada, ya nos fue revelada. Ahora nosotros debemos tener esa experiencia, que Dios nos la revele a cada uno en particular. Debemos tener esa experiencia, porque usted no puede vivir con una revelación de segunda mano. No, usted debe tener su propia experiencia. Usted debe tener su propia revelación, que Dios le revele eso. Todo está revelado, amén, sí, todo está revelado, pero usted tiene que recibir esa revelación. Lo que Dios me reveló a mí, yo no se lo puedo revelar a usted. Solamente le podemos decir la experiencia que tuvimos. Pero debe usted tener su propia experiencia para poder tener la evidencia en sus manos. Eso es lo que dijo el Señor en Romanos 12. Que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que experimentemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Experimentar eso es
tener una experiencia con Él, vivirlo. Y eso no se consigue por ahí en la calle, en los abastos. No. Usted tiene que buscar eso es de rodillas, orándole al Señor, pidiéndole al Señor, porque la revelación ya el Señor la dio, pero Él le revela a aquellos que se la piden. Igual que el Espíritu Santo, si usted no pide el Espíritu Santo, Dios no se lo va a meter obligado. No. Cuando usted lo pide, Dios se lo da. Solamente que Dios, si usted no está en condiciones no físicas ni humanas, en condiciones espirituales para recibirlo, Él le dice qué hacer para poder tener acceso a eso. Y cuando usted obedece a la voz de Dios y hace lo que Dios le está recomendando hacer, entonces es como el médico. Una persona va al médico porque tiene un mal y el médico le hace los exámenes y le dice, bueno, usted tiene esto, usted te va a tomar esta pastilla, o se va a inyectar esto, y usted lo hace así, y el Señor obra por medio de la medicina, lo sana. Así es en estas cosas. Dios le dice en lo espiritual qué hacer, a dónde ir, qué dejar de hacer, porque a veces hacemos más o hacemos cosas que Dios no está de acuerdo o que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces, si ese es el caso, Dios nos dice, tienes que dejar de hacer lo que tú haces porque no me agrada. Como dijo el Señor por la boca del apóstol Pablo, el que mentía, no mienta más. El que robaba, no robe más. Antes trabaje trabaje con sus manos para que de aquel que tiene necesidad. No solamente para que se supla él, sino al que tiene necesidad lo ayude. Ese es el diagnóstico de Dios y esa es la receta del Señor. Pero no todo el mundo tiene la misma receta. Algunas personas le dicen, bueno, tú eres un rabioso, tienes que dejar la ira, depón el enojo. A otros le dice, tienes una debilidad, el dinero es tu debilidad. Entonces el amor del dinero, dijo el Señor, es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descaminados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces se fija todas las consecuencias de esas cosas, de lo malo. Pero nosotros a veces hacemos eso sin darnos cuenta. Y Dios nos dice, esto lo vas a dejar. Es como la persona que come sal en exceso. El médico le dice, no, usted tiene que rebajar la sal. Usted no puede seguir comiendo sal en exceso, o azúcar en exceso, o grasas en exceso, fritura, cosas así. Entonces, eso es en lo natural. En lo espiritual, el Señor le dice, estás haciendo algo que a mí no me gusta, que no me agrada. Y para eso estamos aquí, para agradar al Señor, para que Él se regocije con nuestra obediencia, para que Él se regocije cuando nosotros le demostremos a Él, con nuestra actitud, con nuestra vida vivida, que le creemos. Porque así dice en cuanto al bautismo. El bautismo dice la Biblia que es en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, esa es la fórmula de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, mucha gente quiere saltar ese dato de Dios, cómo debemos nosotros alcanzar aquello, y quieren hacerlo de otra forma, pero no lo pueden lograr. Pueden aparentar algo, pero nunca van a llegar de verdad a recibir eso que Dios ha prometido para sus hijos. Entonces, por eso el Señor permite que hayan estos servicios, el Señor permite que haya muchas veces contrariedad, o sea, que nos contraríen, porque lo que nosotros creemos es lo que dice la palabra del Señor. Pero mucha gente están acostumbrados a hacer lo que les provoca, mucha gente están acostumbrados a un evangelio light, a un evangelio muy liviano, pero cuando viene Dios a poner sus reglas, Dios le hace la pregunta, ¿usted quiere ser cristiano? Y esa pregunta es para usted en el día de hoy. ¿Quiere ser un cristiano? Bueno, tiene que hacer lo que Dios diga.
No lo que diga la religión, no lo que diga la denominación, no lo que diga la tradición, ni lo que diga su propia mente, sino lo que dice el Señor en su palabra. Porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea que todo lo que usted pueda ver, eso se va a quemar, se va a caer, se va a desintegrar. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es una palabra viva. ¿Y quién es el que le da vida? El Espíritu Santo. Es por eso que al nosotros tener el Espíritu Santo, venimos a ser pequeños dioses. Eso es lo que dice la palabra. No es que nosotros nos querramos poner en un lugar más alto. No, no. Es una promesa del Señor. Usted solamente lo que tiene que creer aquello y obedecer. Usted cree lo que Dios dice y obedece en esa base de la palabra, usted es un candidato a la herencia. ¿Y cuál es esa herencia? El tesoro que Dios tiene guardado en el cielo. El tesoro que son sus maravillas, sus milagros, sus sanidades, su palabra en su boca. Esa es la herencia que Dios nos promete. Que cuando el creyente, el cristiano, diga algo, eso viene a existencia. Y eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros esté convencido de eso. Vamos a tomar una escritura para volver otra vez a la palabra. Vamos a tener el tema del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo 4, desde el versículo 13 al 25, que es el final. Y luego vamos a leer el capítulo 5, los primeros 2 versículos. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Ahora pasamos al capítulo 5, los primeros 2 versículos. Justificados pues, vamos a leer el último versículo que leímos, el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Vamos a leer hasta allí. La invitamos a que respalde la oración que vamos a hacer
Oremos al Señor, hablemos con Él y pongámonos en las manos de Él. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. En esta hora, Señor, nos allegamos con todo respeto, Señor, con toda humildad, Padre Santo, ante tu trono de misericordia, Padre, para darte gracias primeramente, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, de hablar tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, que deje el contexto, Señor, de esta escritura, que deje la interpretación santa tuya, Señor, de esta palabra que acabamos de leer, para que nosotros podamos entender, Señor, para que nosotros lleguemos a un convencimiento total, Señor, de que tu palabra es la verdad. No hay otro lugar, Señor, donde nosotros podamos ir. Solamente tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres el escondedero que tenemos, Señor. No hay un lugar estable donde podamos nosotros ir. El único lugar estable es tu palabra. Y tu palabra eres tú, Señor. Tú lo has revelado así. Tú eres tu propia palabra. Por eso es que tú la respaldas, Señor. Por eso es que tú la apresuras para ponerla por obra. Y estamos en esta hora aquí rendidos en tus manos, Señor, para que, Señor, pongas por obra esa palabra. Para que hables al corazón de cada uno de los que están oyendo y viendo este servicio, Señor. Que cada uno pueda decir, el Señor me habló. Que pueda testificar para la gloria suya, Señor, que cada uno de ellos recibió la respuesta, Señor, a su petición. La respuesta, Padre, porque usted cuando a alguien le pregunta algo, usted no se queda callado. Usted está vivo, Señor. Usted vive y permanece para siempre, Padre. Gracias, Señor, por esa confianza que tenemos en usted, Señor. Le pedimos, Señor, que sea con nosotros, Señor, que nos revele su palabra, Padre. Que a los creyentes que han abierto su corazón, a las vidas, Señor, que han abierto su corazón en este día para recibir su palabra, Señor, usted obre en ellos, Señor, en sus corazones, Señor, para que puedan entender, para que puedan vivir tu palabra, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, le pedimos todo esto y le damos las gracias, Señor. Amén. Y bueno, vamos a continuar con el mismo tema que veníamos llevando, los beneficios de tomar decisión por Dios. Esos son beneficios prometidos por Dios. Aquel que tome decisión por Dios tiene beneficio. Aquel que acepte o que reciba al Señor, que acepte al Señor como su Rey, como su Señor, como su dueño, esa persona, ese creyente, esa persona tiene sus beneficios asegurados. No son beneficios, no son ofrecimientos del Señor, no, son promesas. Y las promesas del Señor son fieles y verdaderas. El Señor cumple su palabra. El Señor no deja a nadie esperando, no. Él no le queda debiendo a nadie, no. Él paga por adelantado. Cuando nosotros le damos gracias, es porque ya Él lo hizo. Y muchas veces una persona le puede pedir a Dios que lo sane, que cualquier cosa así, que le tenga una petición al Señor, y esa persona puede tener la confianza en Dios de darle gracias de una vez por la sanidad, por la provisión, por la liberación, por lo que sea. Puede darle gracias al Señor por eso de una vez, con esa confianza de que ya el Señor lo hizo, porque ya Él lo pagó en la cruz del Calvario. Ya eso está pago. Solamente nosotros tenemos que tomarlo, aceptarlo. Aceptar que esa muerte que hubo allí en la cruz, esa fue por usted y por mí. Aceptar eso. Yo lo acepto, que esa muerte fue por mí. Yo acepto que esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue para limpiarme a mí de mis pecados. Así como fue por usted y por todo aquel que lo reciba, que tome la decisión de recibirlo. Entonces, usted toma una decisión por Dios, ahí están los beneficios, el provecho de Dios. Después ya usted no va a estar solamente pidiendo y pidiéndole a Dios, no. Ahora usted le va a decir, Señor, yo estoy en sus manos. Ese es uno de los beneficios, que nosotros podemos decirle a Dios, estoy en sus manos, Señor, a su disposición. Estoy a su disposición para hacer lo que usted me diga que haga, para decir lo que usted me diga que diga.
para ir a donde usted me diga que vaya. Y para no ir, porque también, así como Dios nos suelta, pero también muchas veces nos recoge, para no ir a sitios que Él no quiere que nosotros vamos. Para no decir cosas que Él no quiere que nosotros digamos. Porque hay gente que dice, no, pero es que esa es la verdad. Sí, pero Dios no lo está mandando a usted a decir eso. Así que si Dios no lo manda, quédese quieto o quieta. Para dejar de hacer, como le dije hace unos momentos, para dejar de hacer cosas que nosotros hacemos, pero a Dios Dios no está de acuerdo. Muchas veces la persona dice, no, pero es que es un servicio a Dios. Sí, pero es fuera de su voluntad. Tenemos que estar alerta en eso. Tenemos que estar, para hacer un servicio a Dios, tenemos que estar 100% seguros de que es un servicio a Dios en la voluntad agradable y perfecta de Dios. Para que podamos experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ahí es donde tenemos que nosotros ir a ese punto. Y decirle al Señor, Señor, hábleme. Señor, muéstreme. Señor, guíeme. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Le va a hablar, le va a mostrar y le va a guiar. Porque Él lo prometió. Él dijo que enviaría al Consolador, que es el Espíritu Santo, para que los guíe, dijo Él. Para que los guíe a toda verdad. Entonces, cuando necesitamos la verdad, Él nos guía a toda verdad. Amén. Y bueno, tomamos esta escritura por eso. Porque aquí vemos el beneficio que recibió Abraham por obedecer a Dios. Tengo aquí un pensamiento escrito. Dice, el Señor es el único que puede darle la porción que satisface. Algo que lo satisfaga a usted y satisfaga a Dios. Porque cuando nosotros recibimos algo de Dios, Dios se goza también. Cuando nosotros tomamos decisión por Dios, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Cuando un alma llega a los pies del Señor. Cuando una persona que era un sinvergüenza, que era un mundano, que era un mentiroso, que era un tramposo, cuando esa persona llega a los pies del Señor, que ya no va a hacer más esas cosas ya murieron para él, entonces Dios festeja eso. Hay fiesta en el cielo. Y por eso el Señor envía estas palabras para que usted tome una decisión por Dios, para que usted conozca los beneficios, porque Dios como tomamos a Abraham como ejemplo, entonces Dios le hizo una promesa a Abraham. Y esa promesa la podemos encontrar en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 15. Vamos a buscar esta escritura. Génesis capítulo 15, el versículo, vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 15 de Génesis. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham, porque Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Ese era el nombre allá en Ur de los Caldeos, donde él vivía. Ese era allá en Babilonia, por ahí. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo, no temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abram, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abram, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. Esa es una promesa del Señor, que el Señor le hizo a Abraham. Entonces aquí hay muchas cosas que Dios le dijo a Abraham que nosotros también la podemos tomar.
Por ejemplo, cuando Él le dijo, no temas, muchas veces si nos enfocamos a mirar las cosas naturales, muchas veces hay cosas que nosotros no podemos vencer naturalmente. Y ahí es donde viene el temor. El enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, viene a infundir ese temor en el corazón de las personas. Y hoy en día usted sale a la calle y ve a la gente en medio de violencia, en medio de iras, de contienda y de homosexualidad, de lesbianismo, de distintas cosas. ¿Por qué causa viene eso? Por el temor de la gente. Mucha gente atemorizado se van del país, otros empiezan a tomar malas decisiones, a hacer malos negocios y a hacer, distintas cosas por causa del temor. Pero la palabra de Dios nos dice que el amor, que es Dios, que es el Espíritu Santo, echa fuera el temor. Si usted se enfoca, si usted no ha tomado esa decisión por el Señor y usted lo hace hoy, enfóquese desde hoy mismo a pedirle al Señor el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le va a quitar ese temor. Porque hay personas que viven atemorizadas. Hay personas que llegan a estar hasta en cama. Hemos conocido casos de personas que caen en cama por temor. Porque tienen temor de que sus hijos que están en mala situación y esto y las personas y se ponen a ver las cosas naturales. Pero si nosotros empezamos a ver las cosas espirituales, las promesas espirituales de Dios, las promesas de prosperidad de Dios, porque Dios nos promete una prosperidad, pero la gente lo toma por lo natural. La gente cree que prosperidad es solamente hacer dinero y tener varios carros y tener un negocio próspero y tener 2 casas o una tremenda casa de 3 pisos, propiedades naturales, cosas naturales. Eso está incluido allí, porque la prosperidad viene primeramente en lo espiritual, después en lo físico, que es la sanidad del cuerpo, y después en lo material, que es cuando Dios provee las cosas. Pero como el Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que hay que buscar. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que son las cosas físicas, lo que son las cosas materiales, eso vendrá después. Pero usted enfóquese a pedirle al Señor el Espíritu Santo, para que le quite ese temor de que la gente, o tal vez usted ha estado en esa condición, atemorizado porque sus hijos se le fueron del país, atemorizado porque no le alcanza lo que percibe para el sustento, para pagar las deudas, para sostener la casa, para distintas cosas. No tema, para eso está el Señor, para eso está el Señor Jesucristo, el cual prometió proveer en todas las necesidades nuestras. Entonces, cuando Él dice no temas, es porque no temas. Entonces, yo soy tu escudo. Entonces la gente se escudan, es con una religión. La gente se escudan, dicen, no, pero es que yo leo la Biblia. Eso es bueno, leer la Biblia, pero no es todo. No, pero yo voy el domingo a la iglesia. Eso es bueno ir los domingos a la iglesia, pero no es todo. La palabra tiene que estar en nosotros diariamente, todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año. Todos los días debemos estar nosotros en contacto con el Señor. Crear ese ambiente espiritual alrededor nuestro, donde nosotros podemos alabar al Señor alegre. Así hayan necesidades, hayan enfermedades, hayan problemas, nosotros, eso nos quita el gozo. Nosotros seguimos gozosos en el Señor. Entonces, debemos tomar al Señor esa promesa que Él dijo, yo soy tu escudo. Entonces, si Él es nuestro escudo, vamos a refugiarnos detrás de Él. El escudo, en lo natural, era una cosa así, como una tabla, algo así, algo que protegía. En las guerras,
contra la espada, contra la flecha, contra las lanzas. Ahí estaba ese escudo. Hoy en día no hay esas cosas, pero el Señor dice: yo soy el que te puedo cuidar, yo soy el que te puede proteger, yo soy el que detiene los dardos de fuego del enemigo, del diablo, que viene a la mente del hombre y de la mujer a decirle: tú no eres nadie, tú eres un pobre creyente, tú eres un pobre hombre, una pobre mujer, tú no tienes poder, tú no tienes autoridad. Es verdad, nosotros no tenemos poder, el poder lo tiene el Señor, pero tenemos la autoridad dada por Dios para nosotros pedirle al Señor que haga las cosas, rogarle al Señor. Y en ocasiones el Señor dice, como le dijo a Moisés: ¿por qué clama? Di, habla la palabra. Porque hay ocasiones cuando el Señor lo hace, pero no es todo el tiempo, no es con todo aquel, no. Muchas veces tenemos que orar, muchas veces tenemos que pedir la guianza del Señor cuando no estamos seguros de algo. Señor, guíame, Señor, te necesito, Señor. Pero llega el momento cuando el Señor dice: bueno, ya estás crecidito, ya has escuchado bastante la palabra, ya la instrucción te fue dada, ahora tienes que empezar a caminar, tienes que tomar la decisión, como lo hemos enfocado en otras oportunidades, de dar el paso, de dar el primer paso. Un niño, un bebé, cuando va a empezar a caminar, hasta que no empieza a dar paso, y muchas veces, la mayoría de veces, da el primer paso y se cae. Pero el ejercicio se vuelve a levantar y vuelve a intentarlo hasta que aprende a caminar. Así somos nosotros. Dios está esperando que nosotros demos el primer paso para Él ayudarnos, para Él sostenernos, para que no caigamos, para Él protegernos, porque Él es nuestro escudo, es una promesa de Él. Y tu premio, tu porción, dice, tu galardón será sobremanera grande. Entonces la gente está esperando algo grande así. No, para Dios las cosas grandes, las que nosotros vemos grandes, para Dios son pequeñas. Pero cuando nosotros vemos algo pequeño, para Dios es grande. Dios en simplicidad, Dios hace las cosas muy sutilmente, que casi no se percibe. Por eso es que a muchas personas, cuando Dios le presenta los beneficios, entonces eso le pasa por encima, no se dan cuenta, porque son cosas sencillas. Están esperando algo grande y Dios lo hace sencillo. Como cuando la gente en Israel estaban esperando la promesa del Mesías y están esperando que bajara del cielo un hombre en un caballo con una espada desenvainada a vengarse de los romanos. Pues el Señor les mandó, fue un bebé, se los mandó allá en un pesebre. Dios en simplicidad, Dios haciendo las cosas no al contrario como mucha gente piensa, no, Dios las hace raro, Dios hace las cosas al contrario, Dios hace las cosas extrañas. No, nosotros somos los que hacemos las cosas extrañas, nosotros somos los que hacemos las cosas al contrario por causa del pecado. Y dice que Abraham le preguntó: ¿qué me darás? Porque le dio una promesa, le dijo: yo soy tu escudo y tu galardón, tu premio y tu porción, yo soy eso. Bueno, yo quiero mi premio, dijo Abraham. ¿Qué me vas a dar? El Señor sabía que Abraham necesitaba un hijo, pero Abraham de todas maneras se lo expresó. Ese era el deseo del corazón de Abraham, necesitaba un hijo. Y Abraham le dijo, dice la Biblia, lo llevó fuera, porque eso es lo que Dios hace cuando una persona se encierra en sus propios pensamientos y piensa que Dios va a ser así, Dios va a ser así, y Dios llega y lo lleva afuera como hizo con Abraham. Dice el versículo 5, y lo llevó fuera.
Vamos a leer el 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede, o el que te heredará. Y lo llevó fuera, lo sacó de ese encierro, lo sacó del pensamiento de que Eliezer, el damasceno Eliezer, un esclavo nacido en su casa, era el que lo iba a heredar. Ya estaba resignado ya Abraham. Pero cuando Dios le dijo, tu descendencia va a ser así, mira el cielo, le dijo el Señor, cuenta las estrellas. Es imposible contar las estrellas. Bueno, así será tu descendencia, le dijo. Y vemos en el capítulo 18, otra escritura que tenemos aquí, 18, versículo 10. Otra promesa que el Señor le dio, de que nacería el hijo, 25 años después de que le dio la primera promesa. Porque él le dio la promesa a Abraham del hijo. Y pasaron 25 años. Lo que leímos en el libro de Romanos, el capítulo 4, que Abraham no consideró su cuerpo como muerto, ni la matriz muerta de Sara, porque Sara tenía 65 años y Abraham tenía 75. Y Dios le dio la promesa a esa edad. Y fueron pasando los años, fueron pasando los años. Y Abraham no desmayó en su fe, sino que se fortalecía más dándole gloria a Dios. Lo que estamos hablando hace unos momentos, que yo le dije, cuando usted le pide algo a Dios, dele gracias de una vez. Fortalezca su fe así, dándole gracias a Dios por eso. No, que todavía tiene los síntomas, no se preocupe, dele gracias a Dios, dele la gloria a Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham le dio la gloria a Dios y se fortaleció más su fe. Le creyó más. Mientras más días pasaban, más le creía. Porque hay personas que hacen lo contrario. Dios le da una promesa y las personas desmayan. Y pasa el mes, pasan 2 meses, pasan 1 año, pasan 2 años, y la gente dice, no, Dios ya no va a cumplir eso. No, Dios lo dijo que lo iba a hacer. A él no le importa. Cuando hay más adversidades, ahí es donde Dios se glorifica. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso leímos esta escritura de Romanos, que nos habla sobre la gracia. Dice, es por fe para que sea por gracia. Y dice en el capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, aquellos que dicen, no, estamos en el tiempo de la gracia. Hay personas que dicen eso, estamos en el tiempo de la gracia, ya no estamos en la ley. Amén, sí, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero esa gracia, la libertad que nos da esa gracia, entonces la convierten en libertinaje. Porque dicen, no, Dios me perdona eso. Yo puedo mentir, yo puedo robar, yo puedo parrandear, yo puedo tener vicios, yo puedo hacer esto y aquello. Entonces eso no es gracia. Entonces la palabra nos dice, vamos a repetir nuevamente, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Y qué es fe? Fe es revelación. Y cuando usted recibe revelación de Dios, esa revelación se la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios. No es la segunda persona de la Trinidad, como dicen las religiones por ahí. No. El Espíritu Santo le da la fe, le da la revelación, y esa revelación siempre lo va a apuntar a la palabra, porque la palabra fue escrita por hombres siendo inspirado del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Segunda de Pedro. La revelación, Segunda de Pedro, capítulo 1. Que la revelación no fue dada a los hombres, no fue gratis, no fue así, porque sí, ya Dios la dio y listo. No, es para que nosotros creamos. Y la revelación nos apunta a la palabra, porque el que escribió la palabra es el mismo que escribió la revelación, el que da la revelación. Entonces, esa fe es la revelación, es la que nos da
la entrada, aquí aquí dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea que sin fe, usted no tiene entrada a la gracia. Usted puede decirlo con su boca muchas veces, pero no por eso es que ya entró a la gracia. La gracia de Dios se entra es por la fe, así es lo que acabamos de leer. Entonces, Dios lo llevó fuera y le dijo, así va a ser. Y en el capítulo 18, le dijo, entonces, vamos a resumir la escritura, porque podríamos leer todo, pero por causa del tiempo no lo vamos a leer. Vamos a resumir un poco. Dice el capítulo 18 que venían tres hombres por el camino y Abraham estaba ya debajo de un árbol en el desierto, sombreando allí, y se le aparecieron los tres hombres. Y él reconoció a aquellos hombres. Eran dos ángeles y el Señor. Era Dios allí. Entonces le dijo, no pases de mí. Espera que te prepare comida, porque eran hombres. Usted podía, yo creo que podían tocarlo, se podía tocar, pero eran ángeles, eran dos ángeles y Dios mismo, Dios en un cuerpo. Y allí fue donde le vino la promesa. Entonces dice el versículo 10, entonces dijo, hablando del Señor, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, que son los 9 meses del embarazo, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, le estaba de espalda a la tienda. Entonces le dio la promesa a Abraham, la porción que necesitaba Abraham. ¿Usted necesita una porción hoy? Sea un hijo, sea sanidad para su cuerpo o para un familiar. Siempre necesitamos algo. Pues ponga eso en las manos del Señor. Y el Señor le va a dar la respuesta. Usted solamente tiene que estar alerta, usted tiene que estar pendiente, esperando el cumplimiento, el tiempo del cumplimiento de la promesa. Que Dios le diga qué tiene que hacer o qué tiene que dejar de hacer. Esa es la palabra del Señor. Volveré a ti, le dijo el Señor. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Qué pasó allí? Usted sigue leyendo el capítulo 18, el capítulo 19, el capítulo 20. Y así, ¿qué pasó? Cuando Abraham salió del sitio donde estaba, iba a otro país, vamos a decirlo así. Cuando iban por el camino, iban esos dos viejitos allí, Sara de 90 años, porque había pasado 25 años desde la promesa, Sara de 90 años y Abraham de 100. Y de repente se miraron, ya estaban jóvenes, transformados. Dios los transformó para darles el hijo. Eso es lo que está haciendo el Señor. Esa es la promesa del Señor, la promesa que estamos esperando. En sí va a haber un rapto de la iglesia. En sí va a haber un arrebatamiento. Pero antes de eso tiene que haber una transformación. Ese es lo que estamos esperando en estos momentos. En este tiempo estamos esperando eso. Y eso puede ser en cualquier instante. Y cuando Abraham recibió la orden del Señor, que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo para dónde iba. Abraham no se puso a vacilar, no. Abraham tomó sus cosas y se fue. Se fue con su mujer, se fue con el sobrino y se fue con el papá. Pero salió. Él recibió la orden del Señor. Y cuando Abraham vio a su esposa Sara, jovencita de nuevo, y Sara lo vio a él joven, entonces ahí fue donde Abraham le dijo, no, cuando lleguemos allá a esa ciudad que vamos, a ese país,
no vas a decir que tú eres mi esposa, di que tú eres mi hermana. Y era la verdad, ella era medio hermana de Abraham. Era hija de su padre, pero no de su madre. Y en ese tiempo, bueno, Dios permitía que la gente se casaran así, por causa de la multiplicación en la tierra. Tenía que esparcirse las naciones, la gente tenía que esparcirse. Bueno, y ese no es el punto. El punto es que hay algo que Dios ha prometido, que nosotros debemos tener acceso a eso. Dios permitió que pasaran todas estas cosas para que nosotros tuviéramos un ejemplo de lo que va a acontecer en nuestras vidas. Él le dio la promesa a Abraham. A nosotros también nos ha dado promesa. Él le prometió el hijo a Abraham. Nosotros tenemos que también tener ese hijo. Ese hijo es el Señor Jesucristo. Tiene que salir de nosotros. Tenemos que expresarlo a Él. Eso es salir. No es que tenemos que sacarlo, no. Cuando Él entra al corazón del hombre, ya no se sale más. Ahí es donde empieza a manifestarse Dios. Dios empieza a manifestarse porque Dios no está muerto, como muchas personas creen, que se quedó guindado allá en la cruz. No, Él no se quedó guindado. Él está vivo. Él vive y permanece para siempre. Él es eterno. Simplemente que cuando el Señor Jesús murió, tenía que pasar eso para que pagara nuestros pecados. Entonces, volviendo a Abraham fue rejuvenecido, así vamos a ser nosotros vamos a ser transformados. Ese es el tipo de nosotros, tipo de la novia, de la esposa del Cordero, de la novia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que va a ser raptada, pero antes de ser raptada tiene que ser transformada. Y no solamente les transformó los cuerpos, que los puso jóvenes otra vez, no, también les cambió esa esterilidad que tenían, o que tenía Sara. Eso también fue cambiado, eso fue eliminado. Ella fue sanada de eso, de la esterilidad. Entonces nosotros, muchas veces nos cuesta para servirle al Señor. Nosotros necesitamos una sanidad espiritual. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Hoy mismo Dios está dispuesto a hacerlo. Solamente Él está esperando por la decisión de cada quien. Él no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. Simplemente que Dios le da la promesa a la persona y le dice los beneficios de tomar decisión por Él, de aceptarlo a Él, para que usted, como dijimos en el servicio anterior, para que usted tome una determinación, algo que nada lo va a hacer retroceder. Cuando usted haga eso, ahí está Dios para darle cumplimiento a sus promesas en usted. Ya eso está pago, como les dije también al principio. Ya Dios pagó por eso. El Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario por eso. Él ya llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y dice la palabra que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él cargó Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por su llaga nosotros fuimos curados. Todo eso está ya pago. Solamente tenemos que creerle. Entonces cuando nosotros le creamos, vamos a creer a toda palabra que sale de la boca de Dios. No vamos a creer una parte de la Biblia, como hacen las religiones por ahí, las denominaciones. Cada uno se enfoca en una parte de la Biblia. No. El verdadero cristiano cree toda palabra que sale de la boca de Dios. Cree toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo. A veces uno no entiende algo de la palabra, pero uno le pide al Señor, Señor, revéleme eso. Y el Señor usa cualquier instrumento. El Señor le puede revelar eso por medio de una predicación. El Señor le puede revelar eso por medio de una alabanza, un himno. O puede venir cualquier persona y le explica las cosas y usted dice, pero bueno, ¿y quién le dijo a esta persona que yo me estaba preguntando eso? El Señor fue el que lo hizo. El Señor envía a esas personas para
para darnos la respuesta a nosotros. Entonces, Abraham, ¿qué dijo? No, si cuando lleguemos a ese país, allá me van a matar para quedarse contigo, porque era una mujer muy hermosa. ¿Y qué hizo Sara? Bueno, ella dijo, no, ese es mi hermano. Y Abraham dijo, no, sí, esa es mi hermana. Y el rey la agarró, la apartó para él. Pero la estaban preparando, porque en ese tiempo las preparaban. Y cuando la iba a tomar como esposa, se le apareció Dios en sueño. Y le dijo, si toca a esa mujer, eres hombre muerto. ¿Por qué? Y Dios le dijo, porque esa es la esposa de mi profeta. No era cualquier mujer por allá, no, era la esposa del profeta del Señor, de Abraham. Entonces, nosotros, cuando tomemos decisión por Dios, somos la esposa del Cordero. Y nadie nos puede agraviar. Eso dice la Biblia. Dios no permitió que nadie los agraviase. Dios castiga gentes poderosas por causa de su iglesia, de sus escogidos, de sus hijos, porque somos hijos de Dios. Parece algo como contrario. Mucha gente dice, no, Dios se contradice. No, Dios no se contradice. Solamente que tiene que aceptar la revelación de Dios, creerla. Y entonces somos hijos, pero también somos la esposa y somos la novia. Y mucha gente tropieza con esto. Unos dicen, no, yo sí es de la novia. Y otros dicen, no, yo sí la esposa. Y se pelean entre sí por eso. Eso quiere decir, si se pelean y contradicen y debaten por eso, que el espíritu que está en ellos no es el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que cuando los discípulos del Señor Jesús, los apóstoles, estaban en el aposento alto, estaban unánimes juntos. Estaban allí creyendo lo mismo. Estaban allí convencidos de que el bautismo era un solo bautismo. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. De que la doctrina que tenían no era una doctrina humana, no, era la doctrina de Jesucristo. Ellos estaban unánimes juntos. Todos los que estaban allí estaban unánimes en eso, creían eso. Y allí fue donde Dios vino y los llenó con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Después de allí se acabaron las claudicaciones, se acabaron la metedera de errores. Mucha gente, Pedro cometió muchos errores, pero después de allí, usted lee la Biblia, se acabaron esos errores. Lea el libro de los Hechos. Cómo esos hermanos se movieron guiados por el Espíritu Santo y manifestaron al Señor. Eso es lo que debemos hacer usted y yo en este tiempo. Dejar de estar enfrentándonos unos con otros y dejar de estar tratando de hacer las cosas por nuestra propia cuenta y dejarnos guiar del Señor. El Señor nos dice, hagan esto, es eso lo que debemos hacer. Y si vemos que un hermano está haciendo algo que nosotros no entendemos, entonces si no lo entendemos, mejor no digamos nada. Porque si abrimos la boca para contrariar aquello, nos podemos meter en problemas. Pero Dios está allí para darnos la explicación. Pero si nosotros se la pedimos, esa es la revelación de Dios. Entonces, mire todos los beneficios. La necesidad que tenía Abraham, Dios se la suplió. Y usted puede leer en toda la Biblia, en cada situación que había una necesidad, ahí estaba Dios para ayudar. Cuando el pueblo se desviaba, Dios no era que los obligaba a meterse, no. Dios les enviaba un profeta para que les dijera la verdad, para que les dijera cómo era que se hacían las cosas, porque se desviaron. Entonces el pueblo volvía otra vez. Muchas veces Dios permitía que los enemigos del pueblo de Israel fueran azotados, los israelitas fueran azotados por sus enemigos y se los tuvieran allí hasta años, pasaron en esas cosas. Pero Dios estaba siempre pendiente de ellos. Venía después entonces el profeta y regresaba a la gente a la fe, a la esperanza de Dios, a esa fe
que era creerlo a Dios, creer que Dios, cuando una persona se entrega de corazón a Dios y de verdad le obedece a Dios en todas las cosas, Dios tiene su galardón para esa persona. Dios tiene su premio, su beneficio para eso, porque Dios es beneficio para todo. Dios no castiga a nadie, no. El que se castigue es la misma persona por causa de la desobediencia, viene un demonio a meterse allí, pero fue porque la persona desobedeció. Pero si usted y yo nos mantenemos en obediencia completa al Señor, el Señor no va a permitir que venga un demonio a perturbarlo a usted, a sacarlo de su lugar. Dios permite muchas veces que las cosas con un propósito, porque hay algo que usted necesita que soltar, porque muchas veces llegamos al Señor, pero que queremos traer el mundo arrastrando, con Dios agarrado de una mano y con el mundo arrastrado de la otra mano. Entonces Dios quiere que soltemos eso, que soltemos las cosas que nos estorban para empezar a ver la realidad y para empezar a experimentar los beneficios de tomar decisión por Dios. Usted quiere empezar a experimentar esa bienaventuranza de Dios, esos beneficios, esas promesas de Dios, quiere empezar a experimentar eso en su vida. Esa es la verdadera bendición. Que la palabra de Dios se cumpla en la vida de uno, esa es una verdadera bendición. Usted quiere acceder a eso, vamos a orar. Y levante su mano allí donde usted está. Si usted quiere aceptar al Señor en el día de hoy, levante su mano y vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor. Palabras de vida, Señor. Esas palabras que nos hacen, Señor, meditar, Señor, en ti. Y recapacitar, Señor, de nuestras actitudes, de nuestra forma de vivir, Señor. Y arreglar, Señor, nuestras vidas. Gracias, Señor, por esas palabras de vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Hemos tomado decisión en el día de hoy, Señor, de obedecerte, Señor. Obedecerte en todas las cosas, Padre. En todo lo que tú nos hables, Señor. En todo lo que tú nos reveles, Señor. Padre, danos ese poder de discernimiento para discernir entre el bien y el mal. Que nosotros no venga el enemigo con cualquier astucia a querer engañarnos. Cuando venga con eso, Señor, nosotros podamos descubrirlo, Señor. Gracias, Padre. El Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor. Envíalo, Padre, para que nos guíe a toda verdad. Siempre, Señor, sabemos que tú estás pendiente de nosotros porque tu palabra lo promete, Señor. Tu palabra dice que tus ojos están abiertos y tus oídos apercibidos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esas promesas que sabemos que tienen fiel cumplimiento. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos, Señor. Pongo en tus manos también a estos amigos que han tomado decisión por ti, Señor. Perdónale sus pecados, todas sus transgresiones, Señor, sean perdonadas. Su sangre, Señor, esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, los limpie, Señor, de todo pecado. Y aquellos que ya tomaron decisión por ti y quieren seguir caminando, Señor, ayúdalos, Padre. Ayúdalos a dar esos pasos que tú necesitas que demos, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te damos gracias por adelantado, Señor, porque sabemos que ya tú lo has hecho, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, estamos agradecidos al Señor y le invitamos para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos, para la gloria del Señor. Mi hermano, el que le corresponde estar mañana, va a estar ungido por la palabra también, ungido por el Señor, para que hable también la palabra, esa palabra que satisface, esa palabra que llena cada corazón. Y tenemos aquí una escritura que de parte del Señor, un regalo de parte del Señor. Dice la escritura en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección
y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.